Hace 30 años se publicó el serial Acontecimiento, 1988, en Francia. Casi 11 años después, Editorial Manantial publica la versión en castellano con la traducción de Raúl Cerdeiras, Alejandro Cerletti y Nilda Prados. En esa versión en castellano, Badiou escribe un prólogo en el que hace una revisión de esa década que transcurre entre una publicación y otra y plantea este libro como un trabajo en proceso. Es decir, él ya nos anticipa en ese momento que el serial Acontecimiento es el primer paso a lo que hoy nosotros conocemos como una trilogía. En abril del año 2000, Alain Badiou viaja a Buenos Aires a presentar esta versión en castellano de su libro y lo hace en el Centro Cultural Rojas. No realiza una presentación estricta del libro, sino más bien lo que expone es una biografía intelectual que consiste en mostrar todo el trayecto que él llevó adelante de la década de los 50 hasta la elaboración y la publicación del libro la década del 80. Alain Badiou se reconoce en sus inicios de su actividad filosófica heredero de la tradición platónica y se reconoce como discípulo de Sartre. En un primer desafío que él se va a plantear y que denomina un existencialismo platónico. Platón le ofrece esta condición matemática de posibilidad de la filosofía y Sartre la existencia concreta del sujeto que va a llevar adelante esta empresa. Si nosotros nos remitimos a los comienzos de la filosofía, antes de Parménides, el gran problema era el del cambio y la permanencia. A partir del poema de Parménides, esto se va a plantear como lo uno y lo múltiple, que en el caso particular de Platón es una identificación de lo uno con el ser y de lo múltiple con el no ser. O si lo decimos en la primera versión, de la permanencia en el ser y del no ser en el cambio. Y aquí Badiou ya va a plantear una teoría de la fidelidad. La fidelidad es un concepto muy importante en su filosofía. Primero, él lo va a plantear en los términos de la relación entre el discípulo con su maestro. Hay un primer momento que él llama el de prendimiento, un segundo momento que es el desprendimiento y el tercero que es el de la fidelidad. Siempre que uno se comunica con un autor, y sobre todo en el caso particular de la filosofía, que tiene una historia de muchos siglos, de mucho tiempo, uno se encuentra de una manera muy directa con ese autor, pero después, atravesados por nuestra singularidad y por el propio devenir, vamos a ir planteando algunas distancias con ese autor, que es lo que Badiou denomina el desprendimiento. En el caso de su relación con Platón, él nos va a decir que él quiere elaborar una teoría de lo múltiple puro. Es decir, que aquello que Platón expresa en torno a lo uno, a la permanencia, él lo quiere plantear en torno a lo múltiple. Es la teoría de la ontología del múltiple puro, que va a ser la primera cuestión que él va a tratar en el ser y el acontecimiento. ¿Cómo está estructurado este libro? Este libro se organiza en 8 partes y 37 meditaciones. El concepto de meditación está ligado obviamente a la tradición de René Descartes, que es el autor de la modernidad filosófica y es considerado también el que inicia lo que se conoce como la metafísica de la subjetividad. Obviamente estas meditaciones, en el caso de Badiou, no van a tener el mismo objetivo que tenían para Descartes, pero
esta impronta que él le da en la estructura del libro tiene que ver también con la importancia de la matemática. De hecho, todo el libro es un gran esfuerzo conceptual por elaborar con rigor matemático esta teoría de lo múltiple puro. Hay 3 tipos de meditaciones que se expresan en el libro según el propio Badiou. Hay meditaciones conceptuales, meditaciones textuales y meditaciones metaontológicas. Lo que él recomienda es que se tengan en cuenta en los 3 tipos de meditaciones que él desarrolla en el libro, para que no quede como un reservorio conceptual de su propuesta filosófica, para que no se reduzca a un comentario de los textos de filósofos antiguos, modernos y debates contemporáneos, y tampoco que quede solamente como una teoría metaontológica que sería una forma reduccionista de entender su propuesta. En definitiva, el libro se estructura, como decíamos, en partes, meditaciones. Hay un diccionario también donde él va a exponer toda la arquitectura conceptual del libro. Hay referencias a los autores y hay apéndices también que nos van a orientar en la forma en que él va a convocar autores de diversas tradiciones para ir exponiendo su teoría. Una teoría que ubica al ser con relación al acontecimiento, entendiendo el acontecimiento como un suplemento azaroso que aparece en un vacío fundador y que está relacionado con la infinitud en el sentido de las infinitas formas en que el ser se puede expresar en los entes. Badiou aclara que este libro no es ni un tratado de epistemología ni tampoco una filosofía de la matemática. Su tesis central es que el problema del ser, en tanto que ser, escrito entre guiones, siguiendo el planteo de Heidegger en ese sentido, se desprende de la matemática, como decía recién, como condición de la filosofía. Pero de ahí se derivan otras tesis y que es que la ontología forma parte de una disciplina separada de la filosofía y que la verdad, que es siempre genérica, y este concepto de lo genérico es muy importante para tener en cuenta, es una de las 4 condiciones de la filosofía que a su vez la filosofía composibilita. Es decir, la matemática, el arte o el poema, la política y el amor son las 4 condiciones de la filosofía que a su vez la filosofía hace posible en esta composibilidad. ¿Qué es lo que quiere plantear Badiou a través de esto? Que la filosofía no es ni matemática, ni poema o arte, ni política, ni amor, pero que su lugar es el de hacerlas posibles y no quedar suturada a ninguna de ellas. Debemos tener en cuenta en este punto el momento en el que se escribe sería el acontecimiento, porque en la década de los 80 había una propuesta que llegó a nosotros, sobre todo en América Latina, como la posmodernidad, que clausura la posibilidad de lo nuevo, habla del fin de la historia, del fin de las ideologías, el fin de las utopías, y Badiou redobla la apuesta por la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, y esta categoría de acontecimiento, que en sí misma lo que está queriendo significar es lo nuevo, es aquello que aparece azarosamente y se sostiene en un sujeto que es el fragmento local de una verdad. Fragmento no como el planteo de la fragmentación de los pensadores posmodernos,
sino fragmento porque está situado. Esta es otra categoría importante a tener en cuenta, que es la de situación. La situación hace a el momento concreto y el lugar concreto en el que una verdad se expresa y se sostiene. Una verdad amorosa, una verdad política, una verdad científica, una verdad artística. Él aquí también trabaja este doble desacuerdo entre Platón y Heidegger, dado que para Platón la condición de la filosofía es la matemática, el máthema, y para Heidegger es el poema, precisamente porque Heidegger, en este periodo de clausura del pensamiento metafísico, como lo describe Badiou, va a decir que desde el comienzo hay un olvido inaugural del ser, porque al ser se lo confunde con el ente. Y un segundo Heidegger ya va a decir que son los poetas y no los filósofos los que van a hablar del ser. Entonces, todo este trabajo de la tesis central y las tesis derivadas tienen que ver con la teoría del sujeto que va a plantear Badiou. Es un sujeto que no es constituyente como lo planteaba Sartre, no es un sujeto constituido como lo pensó Lévi-Strauss, sino que es un sujeto que también aparece azarosamente junto al acontecimiento. Y el acontecimiento propicia tres figuras subjetivas. La figura de la fidelidad subjetiva al acontecimiento, la figura de un sujeto reactivo que es contrarrevolucionario, contraacontecimental, y un sujeto oscuro que es aquel que va a ir contra el acontecimiento. Es interesante tener en cuenta también que lo que entiende Badiou por acontecimiento se opone al simulacro. Simulacro no en el sentido que le dan otros pensadores, sino que el simulacro es aquello que es reactivo, contrarrevolucionario, oscuro. Es decir, que el acontecimiento es acompañado de una fidelidad subjetiva, pero también aparecen subjetividades reactivas y podríamos decir reaccionarias a ese acontecimiento. Y bueno, ejemplos de eso hay muchos, sobre todo en el plano de la política. Es por eso que Badiou se reconoce fiel al acontecimiento del mayo francés, del mayo del 68, pero también encuentra sujetos que han sido reactivos a ese acontecimiento, lo han negado y lo han clausurado. Entonces aquí hay una propuesta siempre política en cuanto a que la política para él es la invención, es la creación. Creación e invención son conceptos que van acompañados de la política como condición de la filosofía y también del amor. Es decir, estas verdades amorosas que están ligadas a una subjetividad libre que posibilita la creación de lo nuevo. Planteábamos entonces que el sujeto, definido como un fragmento local de la verdad, entendido como también una instancia del azar que surge al calor del acontecimiento, que no es ni previo ni es producto del acontecimiento, este sujeto va a tomar entonces tres formas: aquel que afirma el acontecimiento, otro que lo niega y alguien que lo oculta. En base a esta teoría del sujeto, Badiou va a tomar la herencia estructuralista, pero sobre todo el planteo de Lacan, que para él le hace un gran aporte acerca de cómo entender ese sujeto. En esa singularidad que se expresa un sujeto, es necesario plantear lo genérico, dado que la verdad está entre esa adjetivación de lo particular y lo universal. En ese juego entre una particularidad situada
y una generosidad que tiene que ver con lo universal. Sabemos que la filosofía en todo su trayecto siempre ha buscado lo universal y que así como se ha negado a partir de la década del 80 la posibilidad de una verdad ante ese horizonte sin certezas que nos planteaban, también ha negado la posibilidad de la universalidad, afirmando que solo hay cuerpos y lenguajes. Ante esto, también Badiou apuesta por la necesidad de lo simbólico, su relación con lo real y una definición de lo político, sobre todo, que no quede suturada a una cuestión provisoria e imaginaria. Entonces, para completar el planteo, tenemos que ver que Badiou expone una teoría completa de la estructura de las situaciones y que combina el pensamiento formal con situaciones concretas. Esto tiene mucho que ver con el debate del estructuralismo en Francia, donde Badiou, si cabe decirlo, reemplaza el planteo de la estructura por una teoría de conjuntos, donde el conjunto siempre está excedido en sus partes, donde a partir de una falla se hace posible lo nuevo y eso nuevo es el acontecimiento. Esta teoría del sujeto, que entiende, como decíamos anteriormente, el sujeto como un surgimiento, una teoría de la política que la va a definir como una libertad subjetiva en sí misma. Aquí también es importante ver el diálogo y el desacuerdo que va a mantener con Lacan al respecto, sobre todo en el Mayo francés. Y lo genérico, que como decíamos recién, entra a jugar con lo singular, lo particular y lo universal, entendiendo lo genérico como esta necesidad de una verdad que trasciende, que va más allá de lo estrictamente local y particular. El gran aporte de Badiou entonces es esta teoría de lo múltiple puro, que nos hace posible pensar la multiplicidad, y a partir de ahí hablamos de los mundos, los sujetos, las verdades, en plural. No porque exista un relativismo, todo lo contrario, sino porque él admite de que las verdades se expresan a través de estos 4 operadores que decíamos antes. En Lógicas de los Mundos, él va a exponer una fenomenología del aparecer de ese sujeto en esos mundos, y en Inmanencia de las Verdades, él va a completar toda su teoría de la verdad como un procedimiento genérico, que también se va a expresar en esto que él ha denominado los operadores de verdad, que son al mismo tiempo las condiciones de la filosofía. Él dice que ahondará en la cuestión de los afectos propios de cada uno de esos procesos de verdad: la felicidad amorosa, el entusiasmo político, la alegría científica y el placer estético, distinguiendo de manera minuciosa unos de otros. Esta trilogía entonces se completa ahora con la publicación de la Inmanencia de las Verdades. Y para terminar, quería resaltar el hecho de que en el momento cuando se publica El ser y el acontecimiento, un año después, en el año 89, Badiou publica el Manifiesto por la Filosofía, donde él redobla la apuesta por la filosofía como actividad, la posibilidad de la verdad, la constitución subjetiva de esa verdad, situada y genérica al mismo tiempo. Y al terminar ese manifiesto por la filosofía, luego va a escribir un segundo manifiesto que acompaña a Lógicas de los Mundos, El ser y el acontecimiento 2. Pero aquí, en este primer manifiesto, él dice:
No solo mantengo que la filosofía es hoy posible, sino además que esta posibilidad no tiene la forma de la travesía de un final. Se trata, al contrario, de saber lo que quiere decir dar un paso más, un solo paso. Un paso en la configuración moderna que vincula desde Descartes a las condiciones de la filosofía los tres conceptos nodales que son el ser, la verdad y el sujeto. Estos son entonces los que estructuran, articulan el trayecto de la filosofía, que lejos de anunciar su desaparición, como hacían en el clima cultural de los 80, Badiou la reafirma una vez más, constituyéndose él mismo como un sujeto fiel a la historia de la filosofía y a la filosofía como un hacedor y un componedor de estos operadores de verdad.